Bienvenidos al canal Electro Army. En esta ocasión hablaremos del tema de fuentes de alimentación no reguladas. El video está dividido en 4 secciones. En la descripción les dejo el tiempo en el cual inicia cada sección para que puedan saltar a la sección de su interés. En la primera sección se aborda el comportamiento de cada uno de los componentes que conforman a la fuente de alimentación. En la segunda parte se aborda el diseño. En la tercera parte se presentan los resultados obtenidos para pruebas de simulación y experimentalmente. Y en la cuarta sección se presenta la conclusión y discusión de resultados obtenidos. En la figura 1 se muestra la fuente de alimentación no regulada que analizaremos en este video, la cual está formada por un transformador reductor, un puente rectificador, un capacitor de filtrado y una carga resistiva. A continuación se describe detalladamente el funcionamiento de cada elemento de la fuente de alimentación. En primer lugar, analizaremos el transformador, el cual es un dispositivo electrónico formado por dos o más devanados sobre un núcleo laminado de hierro. Son utilizados para elevar o disminuir el voltaje, o también como protección galvánica. El principio de funcionamiento de un transformador está regido por la ley de conservación de la energía. Por lo tanto, la energía que ingresa al transformador es igual a la energía que sale. Dicho en términos de potencia, ecuación 1, la potencia que entra es igual a la potencia de salida. Como vimos en el video anterior, la potencia es igual al voltaje por corriente, por lo tanto la ecuación 1 puede escribirse de la siguiente manera. A continuación analizaremos un ejemplo práctico, en el cual vamos a considerar un voltaje de entrada de 120 volts RMS y un voltaje de salida de 12 volts RMS a 2 amperes. Se requiere conocer la corriente de entrada. Para ello vamos a sustituir estos datos en la ecuación 2. De esta manera vamos a obtener una potencia de 24 watts y para igualar la ecuación, la corriente de entrada tiene que ser de 0.2 amperes. El siguiente dispositivo es un puente de diodos. Para entenderlo, primeramente vamos a analizar el funcionamiento de un diodo, el cual es un dispositivo semiconductor de dos terminales, las cuales reciben el nombre de ánodo y cátodo. El flujo de energía es de ánodo a cátodo como se muestra en la figura 4. Un diodo se dice que está polarizado en directa cuando el voltaje del ánodo es mayor al del cátodo. Por lo tanto, el diodo se comporta como un interruptor cerrado, permitiendo el flujo de voltaje. Cuando el voltaje del cátodo es mayor que el del ánodo, se dice que el diodo está inversamente polarizado y se comporta como un interruptor abierto, impidiendo el flujo de voltaje. Ahora bien, el puente de diodos es un arreglo de 4 diodos y es utilizado para rectificar señales compuestas por ciclos positivos y ciclos negativos. Por ejemplo, el voltaje proveniente de la red pública. Durante el ciclo positivo, el diodo 1 y el diodo 3 quedan directamente polarizados, por lo que el voltaje fluye a través de ellos y a través de la resistencia de carga R1. Durante el ciclo negativo, los diodos 2 y 4 quedan directamente polarizados, por lo que el voltaje fluye a través de ellos y a través de la carga R1, obteniendo a través de la resistencia de carga una señal periódica compuesta únicamente por ciclos positivos. El siguiente elemento es un capacitor electrolítico, el cual es utilizado como filtro pasivo. El funcionamiento del capacitor consiste en almacenar el voltaje para después liberarlo. Consideremos que al encender nuestra fuente no regulada, el capacitor se encuentra descargado. Cuando aparece el primer ciclo positivo, el capacitor se carga hasta el voltaje pico, para posteriormente descargarse paulatinamente hasta que aparece nuevamente el ciclo. El capacitor se carga nuevamente hasta el voltaje pico y este ciclo se repite continuamente. En este punto podemos definir algunas características. Primeramente vamos a definir al rizo de voltaje como el resultado del proceso de carga y descarga del capacitor. También es conocido como la componente de corriente alterna remanente en nuestro voltaje continuo. El ángulo θ es el punto en el cual el capacitor comienza a descargarse, y el ángulo alfa es el valor máximo de descarga del capacitor. En esta sección abordaremos el diseño de una fuente de alimentación. El objetivo es obtener un voltaje de salida de 18 volts con una corriente de 1 ampere.
Actualmente cuento con un transformador que indica un voltaje de salida de 12 volts RMS y una corriente máxima de 2 amperes. Sin embargo, al medir la salida obtengo un voltaje de 14.41 volts RMS. Como primer paso del diseño, vamos a calcular el voltaje pico. Para ello vamos a recordar las ecuaciones mostradas en el video anterior, la cual dice que el voltaje pico es igual al voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2. Al sustituir los valores, obtenemos un voltaje pico de 20.37 volts. El siguiente paso es calcular la caída de voltaje en los diodos. Para este ejemplo se propone utilizar el diodo 1N4001, el cual, según la hoja de especificaciones, es capaz de soportar un voltaje RMS de 35 volts y una corriente de 1 ampere. El voltaje de conducción en directa es de 1.1 volts para una corriente de 1 ampere. Para calcular la caída de tensión en los diodos utilizamos la ecuación 4, la cual indica que el voltaje de salida del puente rectificador es igual al voltaje pico menos al voltaje de conducción en directa. Debido que para el puente conducen dos diodos al mismo tiempo, multiplicamos por 2 el voltaje de conducción en directa. Por lo tanto, el voltaje de salida del puente rectificador es igual a 18.17 volts. El siguiente paso consiste en definir el rizo de voltaje. Este valor se propone en función de los requerimientos de la aplicación. En el libro de Robert, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos, mencionan que para aplicaciones comerciales se suelen utilizar porcentajes del 10 hasta el 30%. En nuestro caso vamos a ser estrictos y proponemos un porcentaje del 10%, por lo tanto nuestro rizo de voltaje es de 1.81 volts. Ahora vamos a calcular el valor del capacitor que nos asegura un rizo de voltaje del 10%. Pero antes vamos a calcular el valor de la resistencia de carga que nos genera una corriente de 1 ampere. Utilizando la ley de Ohm tenemos que el valor de R1 es igual al voltaje de salida de los diodos entre la corriente de carga. Sustituyendo estos datos obtenemos una resistencia de 18.17 ohms. Ahora ya podemos calcular el valor del capacitor utilizando la ecuación 6, la cual dice que el valor del capacitor es igual al voltaje de salida de los diodos entre el producto de 2 veces la frecuencia por la resistencia de carga por el valor del rizo de voltaje. Sustituyendo los datos obtenemos un valor de 0.0046 faradios. El valor comercial que se aproxima a este valor es el capacitor electrolítico de 4700 microfaradios. Hasta este punto concluimos con los cálculos mínimos requeridos para el diseño de una fuente de alimentación. Los siguientes pasos son adicionales y permiten conocer el ángulo θ y el ángulo alfa, así como la corriente pico en los diodos. Para calcular el ángulo θ utilizamos la ecuación 7, donde omega es la frecuencia angular, R1 es la resistencia de carga y C la capacitancia. El resultado que se obtiene es en radianes y equivale a 91.7 grados. Para calcular el valor de alfa se utiliza la ecuación 8, sin embargo el valor alfa está implícita en la ecuación, por lo que para encontrar el valor vamos a utilizar un software para simplificar la tarea. Primeramente vamos a definir un conjunto de valores que van de -1 hasta 1.5 con incrementos de 0.001, los cuales se irán sustituyendo a la ecuación 8. Los resultados se almacenan en un vector para después graficarlos. De esta manera podemos conocer el valor alfa que aproxima a 0 la ecuación. La corriente pico de los diodos parte del hecho de que los diodos conducen por un intervalo de tiempo reducido, por lo que para balancear la potencia promedio del circuito, la corriente presenta picos. Utilizando la ecuación 9 es posible calcular la corriente pico en los diodos. En este ejemplo obtenemos un valor de 13.61 amperes. En esta sección se presentan los resultados obtenidos en pruebas de validación, tanto en simulación como experimentalmente. Para las pruebas en simulación se generó el circuito mostrado en la figura. Para las pruebas experimentales se montó el circuito en el cual tenemos el transformador, el puente de diodos,
el capacitor de filtrado y un arreglo de resistencias para obtener una carga aproximada de 1 A. Con el multímetro que se encuentra del lado derecho medimos el voltaje de salida y con el que se encuentra en el lado izquierdo medimos la corriente. Con el osciloscopio medimos el rizo de voltaje. Para la prueba 1 se considera una operación con una resistencia de carga de 14 ohms. Este valor es debido a que actualmente no tengo en mi disposición las resistencias adecuadas para generar una carga de 18 ohms. Sin embargo, es válido para las pruebas. Los resultados experimentales muestran un voltaje de salida de 13.52 volts, una corriente de 0.94 amperes y un rizo de voltaje de 1.15 volts, equivalente al 8.5%. Para los resultados en simulación obtenemos un voltaje de salida de 17.28 volts, una corriente de 1.23 amperes y un rizo de voltaje de 1.59 volts, equivalentes al 9.2%. Para la prueba 2 se considera un incremento en la carga, por lo que ahora se utiliza una resistencia de 12.5 ohms. Los resultados experimentales muestran un voltaje de salida de 13.18 volts y una corriente de 1.049 amperes, con un rizo de voltaje de 1.19 volts equivalentes al 9%. Para los resultados en simulación obtenemos un voltaje de salida de 17.18 volts y una corriente de 1.37 amperes, con un rizo de voltaje de 1.64 volts equivalentes al 9.5%. Para la prueba 3 se considera un decremento en la carga, por lo que ahora se consideran 25 ohms. Los resultados experimentales muestran un voltaje de salida de 14.93 volts y una corriente de 0.59 amperes, con un rizo de voltaje de 792 milivolts, equivalente al 5%. Para los resultados en simulación obtenemos un voltaje de salida de 17.72 volts con una corriente de 0.70 amperes y un rizo de voltaje de 932 milivolts equivalentes al 5.25%. Finalmente, para la prueba 4 se considera un decremento grande en la carga. Se propone utilizar una resistencia de 220 ohms. Los resultados experimentales muestran un voltaje de salida de 17.59 volts y una corriente de 81 mA, con un rizo de voltaje de 64 mV equivalente al 0.36%. Para los resultados en simulación obtenemos un voltaje de salida de 18.45 volts y una corriente de 83 mA, con un rizo de voltaje de 116 mV equivalentes al 0.62%. La corriente pico máxima en los diodos es de 10 amperes y se obtiene cuando utilizamos una carga de 12.5 ohms. Según la hoja de datos, estos diodos soportan una corriente pico de 30 amperes por un lapso de 8.3 milisegundos, por lo que estos diodos son capaces de soportar esta corriente pico. Finalmente abordamos las conclusiones. Analizando los resultados, observamos primeramente una diferencia sustancial entre las pruebas en simulación y las pruebas experimentales. Aunque los simuladores son una herramienta útil para el diseño de circuitos que permiten realizar múltiples pruebas de manera rápida y económica, existen fenómenos y dinámicas que no contemplan los simuladores. Por ejemplo, en este diseño el transformador se satura, ya que le estamos demandando mayor potencia de la que puede suministrar, por lo que para compensar esta sobredemanda el voltaje de salida disminuye. Por esta razón observamos que a mayor carga el voltaje de salida disminuye. Para evitar que ocurra este fenómeno, tendríamos que utilizar un transformador de mayor potencia. Por otra parte, observamos que a mayor carga el rizo del voltaje aumenta, por lo que cuanto más grande sea la carga se requiere de un capacitor de filtrado de mayor valor, lo que afecta directamente la corriente pico en los diodos, por lo que la elección de estos tiene que ser cuidadosa. Para finalizar, agradezco que hayan visitado mi canal y espero que esta información les sea de utilidad. Saludos y hasta la próxima.